Hola, soy Laura Avellaneda y el día de hoy vamos a tocar el tema de la gestión del cambio climático. Antes que nada, mencionar que el cambio climático es un problema generado por el hombre, es un problema que se ha generado por las altas emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos más adelante que ver qué cosa es el efecto invernadero y cuál es su relación con el calentamiento global y cambio climático. Muchas veces se tiene erróneamente el concepto, o creemos que el calentamiento global es lo mismo que decir cambio climático, cuando no es así. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo es que se genera este inconveniente en el planeta. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es el efecto, valga la redundancia, que crea las temperaturas que sean más llevaderas para el ser humano. Se habla mucho que si no existiese este efecto invernadero, no podría el hombre tener las condiciones climáticas necesarias para poder poblar la Tierra. ¿Qué representa este efecto invernadero? Tenemos la radiación solar que ingresa a la Tierra. Siempre hacemos una analogía, por ejemplo, cuando dejamos un carro, tal vez expuesto, estacionado y expuesto a las altas radiaciones o al calor. Uno normalmente ingresa al auto y el auto está saturado, tenemos mucho calor, tenemos que dejar que se empiece a disipar. En el efecto invernadero es similar. ¿Qué crea este efecto invernadero? Para el caso del planeta, lo que crea el efecto invernadero son los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Principalmente el dióxido de carbono o el CO2, el metano, óxido de nitrógeno. En el ejemplo que les ponía del auto, tal vez si nosotros ponemos a tratar de investigar o tratar de identificar cuál ha sido quién crea este problema o este efecto invernadero, probablemente sean las lunas o el vidrio que hace que la radiación que ingresa no sea la misma a la que salga. Entonces, sí se habla de que el cambio climático, el calentamiento global se está dando debido a las altas emisiones por las actividades industriales del hombre. Como podemos observar en el siguiente video, tenemos cómo ha evolucionado las temperaturas en los últimos casi 200 años. Podemos observar que casi todo el planeta se ha ido calentando. Obviamente tenemos unas zonas que se han calentado más que otras. Por eso es que hablamos que también la Antártida se está derritiendo, y es que realmente estas altas emisiones de gases de efecto invernadero son las que han creado este problema. ¿Debido a qué? A las actividades humanas que no han tenido un control en sus emisiones a la hora de buscar su desarrollo sostenible. También podemos observar cuáles son estos gases de efecto invernadero. Los más importantes son los que ustedes pueden ver en la presentación, que es el dióxido de carbono, tenemos el metano y tenemos el óxido de nitrógeno. No son los únicos, cada uno de ellos son originados en las distintas actividades del hombre. Podemos decir que hasta aún respirando nosotros estamos emitiendo CO2, pero ¿cuáles son aquellas actividades que se emiten en mayores cantidades? Entonces, repito, es el dióxido de carbono, que principalmente se debe a la quema de combustibles fósiles, al metano, por ejemplo, para aquellas regiones o para aquellas actividades o los que se dedican a la producción del arroz. El óxido de nitrógeno o el óxido nitroso obviamente también están relacionadas por las actividades del transporte público. Entonces, de ahí más o menos nosotros podemos ir identificando aquellas fuentes, tal como pueden ver en el PAI a continuación, cuáles son esas fuentes a nivel de Perú que emiten mayores gases de efecto invernadero. Entonces, de acuerdo al último inventario nacional de gases de efecto invernadero del año base 2009, tenemos un comparativo al año 2000 que también pueden revisar y buscar la información. Podemos ver que lamentablemente es entre comillas, el sector USCUS, que es el cambio de uso del suelo. Y esto se debe principalmente a la deforestación. Lamentablemente es un sector, o el sector forestal, de lo cual se emiten grandes emisiones de gases de efecto invernadero y donde lamentablemente todavía no tenemos una producción que nos dé una gran rentabilidad. Entonces podemos ver que tenemos el sector energía, procesos industriales, y aquí quisiera también aclarar que muchas veces preguntan y dicen, bueno, pero ¿por qué el sector minería no está representado? Y aquí sí quisiera aclarar, nosotros cuando hablamos de gases de efecto invernadero son aquellos gases que tienen el poder de retener calor, no necesariamente son gases que tengan un poder de contaminación
O no es que sea, por ejemplo, el CO2 comparado con el monóxido de carbono, definitivamente el monóxido es más tóxico que el CO2, pero en este caso hablamos de aquellos que tienen potencial de retención de calor. Entonces, minería está representado en procesos industriales. En base a lo que hemos visto anteriormente de que es una actividad generada por actividades del hombre, es que cuando hablamos de gestionar cambio climático, hablamos y nos enfocamos en dos temas principales. ¿Cómo es que trabajamos para atacar las causas del problema? También algunos pueden decir, bueno, Perú no es uno de los que ha creado el problema, totalmente cierto, ni Perú ni los países en vías de desarrollo, pero lamentablemente nuestro crecimiento en búsqueda de ese desarrollo sostenible está creando, está haciendo que nosotros estemos emitiendo tal cual lo han hecho los países desarrollados y por el cual tenemos el problema ahora. Entonces el Perú está apostando por su contribución a la reducción de emisiones de estos gases de efecto invernadero. A todo este concepto de conocer, por un lado, cuáles son nuestras principales fuentes de emisión, es a lo que nosotros llamamos mitigación. Y a lo que nosotros hacemos para reducir los impactos de este cambio climático, de cómo al alterarse el clima, que tenemos variaciones en el clima, las precipitaciones, las temperaturas, es que nosotros gestionamos a través de la adaptación. Nos adaptamos, obviamente, para adaptarnos tenemos que conocer cuáles son ese impacto del cambio climático. Muchas veces decimos somos un país vulnerable, pero ¿vulnerable a qué? ¿No? Entonces primero tendríamos que identificar esa vulnerabilidad, tendríamos que saber cuál es esa amenaza del cambio climático, realmente vamos a sufrir de altas precipitaciones o de altas temperaturas. Entonces todo este gran bloque es lo que denominamos adaptación o lo que es también la gestión de riesgos climáticos. En base a ello es que ya uno empieza a decir, bueno, las políticas en las cuales nosotros estamos involucrados, ¿cómo hacemos para transversalizar cambio climático? ¿Cómo nace la temática del cambio climático? De hecho, hubo una gran preocupación, sobre todo en la cumbre de Río, y es donde el Perú firma, ratifica más adelante lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es cuando el mundo entero dice, bueno, ya se están observando las altas temperaturas en el planeta, que se están alterando el clima, en distintas regiones podemos observar que hay casos o cosas que se están dando y que anteriormente no lo estábamos viviendo. Entonces dicen, ok, firmemos una convención, firmemos un protocolo de Kioto para tratar de que los países tengan compromisos para reducir esas emisiones. Como ustedes sabrán, tenemos más adelante la realización de la Conferencia de las Partes que se va a realizar en Perú. Y el objetivo es buscar un nuevo acuerdo vinculante en la cual los países se responsabilicen para estas reducciones de emisión de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo es cómo los países desarrollados pueden también comprometerse a destinar ciertos recursos, transferencia de tecnología para los países en vías de desarrollo. ¿Cómo hacemos para adaptarnos a ese cambio climático? Entonces, para poder decir o quién dijo que realmente teníamos un cambio climático, bueno, existe lo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que cada cierto periodo de tiempo emite reportes. El 2007 emitió el cuarto reporte, en la cual llega a un mayor nivel de certidumbre al decir que realmente es el hombre que ha creado este problema global. Luego, en base a este marco internacional, en la siguiente diapositiva vamos a poder observar qué es lo que estamos haciendo en el nivel nacional. Si bien somos parte de esta convención internacional y es un acuerdo vinculante, es decir, tiene un carácter de ley, ¿qué es lo que hacemos como país para implementar la convención y el protocolo? Tenemos o creamos una Comisión Nacional de Cambio Climático donde procuramos la participación de la sociedad civil, donde procuramos la participación de los distintos sectores, de los distintos gobiernos regionales que estén representados. Esto se dio en el año 93 y en 2009, 2010 y a la fecha nos encontramos en proceso de reconformación de esta comisión, de manera que se establezcan planes de trabajo y algunas responsabilidades para los grupos técnicos que se pudieran conformar también. Podemos ver la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ya establece un artículo específico para que los gobiernos regionales puedan elaborar sus estrategias regionales de cambio climático.
Entonces, tenemos también la Ley General del Ambiente, tenemos el Plan de Acción de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y a la fecha estamos en proceso de actualizar nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático. Esperamos tenerlas a fines de este año. Y aquí quisiera remarcar que el enfoque o el trabajo que viene haciendo el Ministerio es cómo hacemos para incorporar o transversalizar la variable de cambio climático en los distintos procesos que se vienen dando a nivel nacional. Es decir, no queremos que se hable de tema específico necesariamente de cambio climático. Por ejemplo, los planes de desarrollo regional concertado están incorporando esta nueva condición de cambio climático, están, por poner un ejemplo, tal vez dentro de los planes de desarrollo están preveyendo ser una región o intensificar la agricultura, tal vez en un producto específico. La pregunta sería, ¿están considerando los escenarios de cambio climático si es que el recurso hídrico va a estar disponible como se ha venido dando o va a escasear o vamos a tener al contrario eventos extremos donde tengamos mayores precipitaciones? ¿Cómo van a estar las temperaturas? ¿Van a ser las adecuadas para el cultivo que estemos pensando en intensificar? Esas son algunas de las cosas que quisiéramos como ministerio que se pudiera gestionar a nivel nacional como a nivel regional. En la siguiente diapositiva observaremos cómo es que cambio climático se interrelaciona con las distintas políticas a nivel nacional. Les mencionaba, el objetivo es cómo transversalizar esta condición de cambio climático, no solo de la adaptación, sino de la mitigación. Si sabemos que el sector forestal o la deforestación es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cómo hacemos? Tanto el Ministerio de Agricultura, tanto el Ministerio del Ambiente y otros sectores involucrados, ¿cómo hacemos para reducir esas emisiones a través de esta actividad? En las actividades industriales de igual manera. Entonces, definitivamente nuestro trabajo es o está muy relacionado con las distintas políticas que se tienen en el acuerdo nacional, como por ejemplo reducción de la pobreza. Y aquí también quisiera remarcar que muchas veces hablamos y decimos, bueno, pero si hacemos reforestación o si hacemos conservación de cabeceras de cuenca o si fomentamos la creación de áreas naturales protegidas, ¿eso no es algo de lo que ya veníamos haciendo hace tiempo? Efectivamente sí, es cierto. El problema en nuestro país y en muchos de los países en vías de desarrollo es que, primero, que no se ha trabajado o no se ha gestionado el riesgo de desastres, muy poco se ha tomado en cuenta la variable climática. Entonces eso hace aún más difícil pensar en gestionar cambio climático cuando ese clima se está alterando. Eso es uno. Y lo otro es que tenemos que también entender que cambio climático es un tema de desarrollo. No es un tema netamente del Ministerio del Ambiente, no es un tema estrictamente de las gerencias de recursos naturales o de las áreas ambientales de las distintas instituciones locales. Entonces, ¿cómo hacemos que los demás actores se involucren? Tenemos a las gerencias de planificación, desarrollo social, desarrollo económico. ¿Cómo hacemos para que también ellos comiencen a interiorizar esta temática de cambio climático? Entonces, aquí podemos ver en la diapositiva cómo es que nos articulamos con los distintos instrumentos de política. Y esta lámina lo que les muestra es cuáles han sido o cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos. Más adelante también vamos a tocar estos temas, pero podemos ver que siempre hemos estado expuestos a inundaciones, sequías, heladas, granizadas, huaicos. Es algo recurrente en nuestro país como parte de nuestra variabilidad climática. Vemos cuáles son esas características de vulnerabilidad. ¿A qué hablan? Nosotros tenemos que identificar que somos vulnerables realmente a cambio climático, pues tenemos que contextualizarlo y tenemos que identificar primero qué es vulnerabilidad y cuáles son sus principales componentes. Para hablar de que uno es o no es vulnerable, tiene que identificar primero la amenaza. Para ello se tienen distintas metodologías, pero el principal trabajo que se hace con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI, es la generación de escenarios de cambio climático. Una vez que identifiquemos si las sequías se van a intensificar, probablemente las sequías tal vez van a ser más recurrentes, entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos a tomar esto en cuenta a la hora que lo llevamos a la exposición? Estamos expuestos
el área, la localidad que estamos evaluando está expuesta a esa amenaza, a esas sequías recurrentes. También hablamos de las actividades agrícolas, cuán expuestas pueden estar ante estas heladas, por poner un ejemplo. Luego tenemos nuestra otra variable, que es la sensibilidad, y esto ya es más inherente al propio objeto de la evaluación, que es cuán sensible, cuán afectado puede verse este sistema ante ese cambio en el clima. Tenemos exposición, tenemos sensibilidad y luego tenemos lo que es la capacidad adaptativa, lo que es la capacidad de adaptación. ¿Qué consideramos dentro de capacidad de adaptación? Cuán organizadas pueden estar las comunidades, cuántos recursos pueden disponer como gobiernos locales o regionales, si estamos en condiciones preparados para poder hacer este tipo de análisis. Entonces ya es un trabajo más colectivo, más integral. Y en la siguiente diapositiva vamos a identificar, bueno, les mencionaba que teníamos que identificar obviamente la amenaza, y en la siguiente diapositiva mostramos un ejemplo de los escenarios de cambio climático. Estos son escenarios que se hicieron a nivel nacional a una escala relativamente grande de 60 por 60 kilómetros, pero podemos observar en los mapas, en el primer mapa podemos observar cómo ha variado la precipitación. ¿Realmente van a ser las zonas, son las mismas zonas? Sería la pregunta. Podemos analizar el sur del país, tenemos que las precipitaciones se van a ver afectadas. En el segundo mapa y en el tercero nos estamos relacionando ya más a las precipitaciones, a las temperaturas. Las temperaturas van a incrementarse, por ejemplo, podemos ver a Loreto, tiene unas zonas donde las temperaturas se van a incrementar. Por otros lados tenemos que las temperaturas van a bajar. Podríamos tal vez pensar que podría replicarse el evento de hace algún tiempo, hace algunas semanas, en las cuales nuestra selva sufrió una fuerte ola de frío. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de qué cosa podemos considerar como exposición, qué cosa es lo que podemos considerar como sensibilidad y qué otros ejemplos para lo que es la capacidad de adaptación. Entonces, lamentablemente, todavía nuestra capacidad de adaptación es incipiente, pero aquí en esta lámina sí me voy a detener un poquito más porque quisiera mostrar cuáles han sido nuestros avances a nivel nacional. Definitivamente el Perú, al ser un país megadiverso, que es una gran ventaja para nosotros, pero al mismo tiempo es un gran reto. Tenemos tanta variedad de ecosistemas, tanta variedad de climas, que lo que hace es que sea un poquito más el desafío para tratar de investigar o de identificar cuáles son los impactos del cambio climático. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer punto, que es, digamos, financiamiento, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? Definitivamente nuestro foco ahora es trabajar con los gobiernos regionales y cómo pueden incluir la variable de cambio climático dentro de los distintos proyectos de inversión pública que puedan estar diseñando o gestionando. Se trabaja ahorita con el Ministerio de Economía y Finanzas, que también es un punto importante para nosotros como país, dado que en muchos otros países todavía los ministerios de Economía o los ministerios de Hacienda no se involucran en esta gestión, mientras que en el caso nuestro ya estamos hablando de cómo incluir un análisis de la adaptación dentro de los proyectos de inversión pública. Luego tenemos también que los distintos sectores han ido avanzando, no es solo el Ministerio del Ambiente, si bien es el ente rector, punto focal ante la convención y es el encargado de dar las normativas, pero sí promovemos que los distintos sectores se pudieran estar involucrando en este proceso. Tenemos el ejemplo del Ministerio de Agricultura y Riego en esos momentos, que ha elaborado su plan GRACO, su Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático. Tenemos también al Ministerio de Producción, que también tiene un área dedicada a ver temas específicos de gestión de cambio climático. La temática de fortalecimiento de capacidades es un punto neurálgico en el cual el Ministerio ha apostado por contar con un Plan Nacional de Capacitación para la gestión del cambio climático, dado que son los gobiernos locales y regionales quienes directamente se ven afectados por los impactos del cambio climático. Entonces, este plan está orientado principalmente a gobiernos regionales, donde se han priorizado módulos específicos para poder tener a disposición de ellos.
Tenemos otro trabajo, por ejemplo, para aquellos o las municipalidades locales en el trabajo con el plan de incentivos. ¿Cómo es que el Ministerio de Economía también estaría involucrándose aquí al permitir incluir nuevas metas relacionadas a la adaptación en este plan de incentivos en el marco del programa de modernización municipal? Entonces tenemos avances a nivel nacional, a nivel sectorial para los temas de mitigación. Tenemos también como país compromisos voluntarios. Nos hemos comprometido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas a reducir nuestra tasa de deforestación, a reducir nuestra deforestación al año 2021, tal cual figura en la meta del PLANA. Tenemos otro compromiso voluntario de que nuestra matriz o la participación de las energías renovables dentro de nuestra matriz energética sea al menos del 40%. Entonces, para lograr estos compromisos están trabajando también programas nacionales de mitigación y esto se trabaja directamente con los sectores respectivos. Entonces, tenemos ya muchos avances, repito, pero todavía nos falta a nivel nacional, pero específicamente en los casos ya más locales, ¿no? Entonces, el trabajo local es lo que estamos tratando de impulsar a través de esta meta en el plan de incentivos. Es cómo fortalecemos capacidades para que puedan diseñar sus diagnósticos, cómo puedan más adelante también proponer proyectos donde pudieran transversalizar cambio climático. En la siguiente diapositiva vemos ya los avances más regionales. Quisiera también aquí mencionar que nuestro foco en la mitigación tiene mucha relación al trabajo nacional con los sectores, mientras que la adaptación es la mayor preocupación de los gobiernos regionales y locales, por ende. Entonces, tenemos a la fecha 9 gobiernos regionales que ya cuentan con sus estrategias regionales aprobadas y que ya están en proceso de implementación. Cusco es una de ellas, Cusco, Apurímac, Piura son las regiones que más han avanzado en gestionar su estrategia regional, pero también en la implementación. Podemos ver también que hay algunos proyectos que ya han sido aprobados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. En la siguiente diapositiva, para ir terminando, algunos de los desafíos a futuro que tenemos en la gestión del cambio climático. Les mencionaba que hemos avanzado muchísimo. Si nos comparamos hace 8 o 9 años atrás, hemos avanzado ya relativamente bastante, pero la diversidad o la gran variedad que tiene nuestro país también es un desafío. Entonces, no es lo mismo trabajar un análisis de vulnerabilidad en Lima o en Cañete y poder replicarlo se me ocurre, en Loreto. No es lo mismo. Esa variedad, esa riqueza que tenemos también es un desafío a la hora de tratar de identificar los impactos del cambio climático. Entonces, la primera orientación para gestionar es fijar nuestro rumbo. A nivel nacional les mencionaba que tenemos pendiente lo que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y obviamente a nivel de las regiones son estas estrategias regionales. Es lo primero que estamos impulsando y es lo primero que deberíamos tener. Como una segunda orientación es lograr la transversalización de la gestión del cambio climático. Insisto, remarco, no es lo único que tendríamos que trabajar con los actores relacionados a temas ambientales, sino trabajar sobre todo con aquellos que ven la planificación. Tercero es articular los trabajos que se vienen realizando con los sectores, los distintos gobiernos para generar interaprendizajes. Para este punto el Ministerio del Ambiente ha establecido un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias, lo que le hemos denominado el Interclima. El 2012 el Interclima estuvo relacionado a lo que es la adaptación y el siguiente Interclima estará enfocado a lo que es la reducción de emisiones o mitigación. Como siguiente orientación tenemos el desarrollo de información para manejar incertidumbre. Un punto que no les mencionaba o que no les mencioné es que cuando hablamos de los escenarios de cambio climático, a veces hablamos al 2020, escenarios al 2050 y hasta el 2100 podemos tener escenarios. Pero nuestros tomadores de decisión están pensando en 3, 4 años a lo mucho. Entonces, cuando uno va a querer hablar de cambio climático al 2030 o al 2050, te dicen, bueno, pero para esos años yo ya no voy a existir. Entonces, es un poco difícil
y tratar de cambiar eso, pero se está logrando, ¿no? Entonces necesitamos reducir el nivel de incertidumbre y eso lo tenemos que mejorar a través del mejoramiento en la generación de data hidrometeorológica. Para ello se está trabajando con el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología para procurar fortalecer nuestra red de estaciones a nivel nacional. Porque para esto necesitamos información de mínimo 30 años. Siguiente. Definitivamente el tema de los recursos, si bien el Perú en estos momentos tiene una alta aceptación por parte de la cooperación internacional, tenemos muchos proyectos al momento, pero no es suficiente, entonces necesitamos canalizar y aprovechar de la mejor manera los recursos de la cooperación, así como de nuestro Sistema Nacional de Inversión Pública y como el tema de los incentivos, ¿no? Tanto cooperación como recursos del Estado son los que debiéramos aprovechar en canalizarlos. Siguiente, tenemos lo que es nuestro fortalecimiento de capacidades, ya les mencioné anteriormente, ya tenemos el plan de capacitación, ahora tenemos que pasar a su implementación. Finalmente, para redondear todo lo que hemos venido conversando, es que el cambio climático por más que hayan quienes todavía se rehúsen a creer en este cambio, tenemos que reconocer lo que ya está aquí. Es un problema que ya lo tenemos, lo estamos evidenciando, ya no podemos discutir más al respecto y la adaptación, la mitigación tiene que comenzar desde ahora y no esperar hasta los años posteriores. Por eso les decía, tenemos que cortar el cortoplacista y lograr poder aprender y lograr nuestra planificación, y es algo que también es nuestro reto, trabajar con el CEPLAN, de cómo incorporar estas nuevas condiciones de cambio climático, nuevas condiciones en el clima dentro de la planificación que se viene trabajando, y definitivamente trabajar de una manera más articulada a nivel nacional entre los distintos niveles de gobierno. Y bueno, eso sería por ahora. Muchísimas gracias por su atención.